Bienvenidos entonces a nuestra cuarta tutoría de análisis financiero. Hoy vamos a hacer entonces el taller de cálculo de indicadores. Pero primero, vamos a hacer el tema de la participación. Si de pronto alguien tiene un tema que quiera compartir, que haya visto durante la semana, que le haya llamado la atención de todas esas consultas que ustedes hacen durante la semana, esas lecturas, esas noticias con las que tienen contacto, sea este momento para compartir. No todos a la vez. Hola, Victoria. Profe, yo tengo una noticia que leí esta semanita y es sobre la situación que está atravesando Huawei. Sí. Ellos tienen una desaceleración muy grande y esta semana Suecia les dijo que no iba con ellos en lo de la tecnología de la 5G. Sí. Entonces, pues ellos están muy preocupados, pero dicen que siguen adelante con el tema, con la empresa. O sea, que tú crees que debo botar mi celular, o todavía no. Sí, si tiene Huawei, vaya pensando en otro, profe. Le recomiendo un iPhone. En serio. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué no tengo iPhone? ¿Por qué? Pues por dos razones. Primero, porque son muy caros. ¿Para qué voy a decir mentiras, cierto? Y segundo, porque yo soy mi pirata. Yo en el celular yo tengo de todo, lo ha habido y por haber. O sea, es decir, yo descargo una aplicación, yo tengo un nivel, una cantidad de cosas. Y resulta que con esa marca es un poco complejo. ¿Por qué? Porque ellos piden, obviamente, pues licencias para todo, ¿cierto? Para una cosa y otra. Y eso está bien, o sea, sino que, pues no sé, por eso digamos que no he como podido pasar allí. Pero sí, va a tocar llegar porque los otros están como malangas. Debería pensarlo porque son equipos muy buenos, muy Sí, seguros. claro. Aunque mira, en ese Bueno, tema, resulta que de pronto ya les había contado la historia, pero ustedes saben que cuando yo les cuente algo que yo ya les había contado antes, ustedes no dicen nada, sino que ponen cara de sorprendidos, ¿sí? Ponen cara así de sorprendidos y no dicen nada. Bueno. Resulta que los celulares fueron creados por la IBM hace muchos años, pero eran celulares de contacto. Hoy en día ya no son de contacto. Es decir, ya su función principal no es la llamada telefónica, sino la cámara. En estos días le compré un celular a mi hija y el señor lo primero que me dijo era que ese celular tenía 4 cámaras. Y yo le pregunté, ¿y para qué 4 cámaras? O sea, ¿para qué necesito yo 4? No, es que tiene una no sé cómo, tiene una tal, tiene una en resolución, ¿sí me entiendes? Pero en ningún momento ese señor me dijo que ese teléfono era bueno para hablar por teléfono. Porque eso ya no es importante, ya no es, digamos, ya no es relevante. Entonces, pues uno se deja llevar sí, obviamente, pues por el tema del mercado, el mercado gobierna todo y las tendencias y tal. Pero pues hoy día, pues sí, hay unos aparatos que digamos que presentan unas aplicaciones más poderosas que otras y tienen más capacidad de procesamiento de datos y tal. Pero pues para eso tenemos el computador. Pero bueno, eso ya formará parte de otra historia. De todas maneras, te voy a hacer caso, Victoria, sí, profe, es de voy verdad. a ir pensando entonces en cambiar. Una última pregunta, Victoria. ¿Cómo van las cifras de Pereira? Mira que en otra ciudad cercana están hablando de toques de queda, de restricciones, de mejor dicho, de todo. Aquí todavía no. Profe, vea, en Pereira siempre ha sido como una constante de cada año que los vándalos salen por la noche Ah, sí, a para el 31 de octubre acabar esa con vaina todo. deberían tener un control porque, uy, no, qué desespero. Entonces siempre acaban con todo, sobre todo en el centro comercial Ciudad Victoria, en el, en el Luz y Tejada, entonces nos acaban con el centro de la ciudad. Entonces se va a programar se va a salir unos decretos pues con unas situaciones especiales que en su momento se los informaré con todo gusto, pero todavía no ha salido nada, todavía no. Ah, bueno, listo, Victoria, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Sí, profe, buenas noches. Duvernay, ¿cómo está? Muy bien, profe, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Cuénteme, Duvernay.
Profe, yo encontré o leí pues sobre un indicador de que Colombia se estima que va a cerrar el año con un decrecimiento del 7.5% en el PIB. Sin embargo, pues que se ha notado una recuperación o va a haber una proyección de recuperación en sectores, va a ser por sectores y de forma heterogénea. Por ejemplo, se estima o se proyecta que puede haber recuperación o ya se está viendo recuperación en el sector agropecuario, inmobiliario y en el mismo gobierno. Pues, y se dice que va a estar por encima del Producto Interno Bruto. Para el 2020 está por encima de 52.000 millones de euros el PIB. Bueno, y pues va a estar, por los que se han visto más afectados, pues la industria de la construcción, el comercio, el entretenimiento. Esto incluye pues el turismo, que tiene pues todavía los desempeños están por debajo, o sea, con recuperaciones muy lentas. Sin embargo, bueno, dice que registra, pues por esta situación que se presentó en este año, para la economía peor desde el año 1905, y se espera que para mediados del 2022 ya se logren los que se tenían en el 2019. Eso tengo, profe. Excelente, don Rey, muchas gracias. Mire, ese tema del PIB, del Producto Interno Bruto, pues en alguna oportunidad seguramente que se los había comentado. Es un tema difícil de calcular. Predecir el crecimiento del PIB es muy difícil. Sin embargo, sí, pues estima un decrecimiento. Mire, si Colombia tiene un decrecimiento del 7%, este año yo pues respeto todas las opiniones en contrario, respeto a los expertos y tal. Yo no soy economista siquiera, yo soy administrador de empresas, pero pues conozco algo y soy muy estudioso de las cifras. Yo me daría por bien servido, ¿sí? Con un decrecimiento de 7.5 porque fue un año muy difícil. Este es un año muy difícil. Ahora, que haya recuperación en algunos sectores, la verdad es que yo no me explico, no me he podido explicar cómo hay una recuperación ahorita, digamos, el sector agrícola. El sector agrícola no tiene por qué haber decrecido. ¿Por qué? Porque es que nosotros seguimos en pandemia o sin pandemia, seguimos comiendo normal. Desayunamos, almorzamos, comemos normalito. El sector inmobiliario se ha venido moviendo. No sé por qué, de alguna manera, algún sector de eso, por lo menos el que yo conozco, el estrato 6, se han hecho muchos negocios, venta de lotes, de casas, y se está moviendo, ¿cierto? Normal. Y el otro tema es que, digamos, el desabastecimiento que se presentó, pues yo nunca me expliqué por qué en marzo, por allá, cuando comenzamos con el tema de la cuarentena, la gente hacía fila en los supermercados para comprar papel higiénico. La verdad nunca lo entendí, yo nunca supe por qué. Hoy en día, por ejemplo, nosotros seguimos en cuarentena, yo voy al supermercado y la entrada es normal, pues sí, es controlada con una toma de temperatura y con una desinfección y tal, pero es normal. Pues yo nunca me expliqué por qué los primeros días había desabastecimientos, y es que de todas maneras... Profe, por el pánico. La gente estaba en pánico, entonces por eso hace que reaccione de esa manera. Pero no deberíamos, Victoria, porque mira que afectamos a mucha gente. Cuando presenta eso, la gente debería entender que si todos vamos a comprar papel higiénico, ¿qué pasa con el precio del papel higiénico? Se sube. Y lo tenemos que volver a comprar, ¿cierto que sí? O sea, es como un desconocimiento colectivo que tenemos nosotros, o sea, nosotros no nos ponemos de acuerdo. Y entonces bueno, en últimas, el tema del crecimiento económico, vuelvo y repito, si el decrecimiento es del 7, yo me voy por bien servido, excelente. Y si hay alguna recuperación de aquí a fin de año, yo espero, yo confío en que haya alguna recuperación de algunos sectores de la economía, o sea, por lo menos que haya algo de apertura. No sé, lo que pasa es que como se está viendo, si ustedes miran bien la curva, nosotros subimos, quebramos el pico, comenzamos a bajar y en este momento estamos volviendo a subir. O sea, sí hay como un efecto ahí como de descuido, yo no sé, y eso también preocupa.
Duerney, muchas gracias. Muchachos, ¿algo más? Profe, yo que tuve una ferretería, pues tengo contactos y todos, pues digamos que sorprendidos, dicen que las ventas se elevaron, los han elevado, y no sé qué ferretero. Pues la competencia disparó. Pues la gente está comprando material para comprar, porque lo están usando. Ay, perdóname, no te escuché bien esa parte última. Profe, que la gente no está comprando material de construcción para guardar. De hecho, empezaron a remodelar. Uno ve que se han cerrado negocios, pero se han abierto otros que los aprovecharon el tiempo para arreglarlos. Entonces, ese sector se ha disparado desde la construcción. Sí, parece que sí. Por ejemplo, lo que hace que, digamos, se dio apertura con los permisos, pues que la alcaldía, digamos, con todos los protocolos que la alcaldía diseñó por intermedio de la Secretaría de Vivienda, digamos, como la implementación de todos esos protocolos que esas empresas tenían que cumplir para poder entrar a trabajar. Y eso, las solicitudes fueron inmensas y eso comenzó a moverse impresionante. O sea, hoy en día se está moviendo, pues normal, la gente está como consumiendo esos productos de manera normal y eso es bueno porque el sector de la construcción es altamente intensivo en mano de obra. Pues es mano de obra no calificada la mayoría, sí, pero de todas maneras es mano de obra y eso sirve, sí, eso sirve para que la gente por lo menos tenga que trabajar y tenga como suplir sus necesidades básicas. Mónica, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a registrar el tema de asistencia en el sistema, por favor, espérenme un segundito. Niños, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Por error le di salir a la reunión un segundito. Bueno, espérenme un segundo, por favor. Bueno, Marta Lucía Arcila. Marta Lucía. Piedad. Presente, profe. Gloria Patricia. Presente, profe. Alejandro. Presente, profe. Ricardo. Presente, profe. Victoria. Presente, profe. Gisela. Presente, profe. Duvernay. Presente, profe. Paula Andrea. Presente, profe. Alexander. Presente, profe. Profe, buenas tardes, noches. ¿Quién me habla? Marta. Marta, ¿por qué no me contestaste ahora? ¿Estás brava? Profe, lo que pasa es que me conecté de mi computador y se me acaba de dañar el cargador y se me apagó. Entonces me acabo de conectar del celular.
Ah, bueno, espérame, porque yo ya te he puesto la falla, ¿la quieres? No, ¿te la quito o qué? No, profe, ¿cómo así? Si aquí estoy. ¿No te gustan las Fuerte fallas? y muy Listo, ya tensa. te la revisé. Listo, profe, muchas gracias. Mauricio, De Castañeda tuvo que hacer un reemplazo a un compañero porque aislaron a un compañero de trabajo. perdóneme, ¿cómo? Mauricio Castañeda tuvo que reemplazar a un compañero porque lo aislaron. Entonces, él está trabajando en este momento. Bueno, la idea en esos casos, muchachos, es que me comenten por el grupo para yo saber, ¿vale? Sí, profe. Clairet, Clairet no está. Jonathan, Acá estoy, profe. gracias. Mónica, Profe, buenas tardes. Andrés Felipe, Presente, profe. gracias. Profe, usted está hablando, no se le escucha. Nada, debe ser porque no estoy hablando, por eso no se me escucha. Valentina, Presente, profe. John Eiber, María Paola. Presente, profe. Listo, bueno, gracias, muchachos. ¿Alguien no llame, no? Bueno, listo, niños. Les voy a mostrar una cosa que seguramente muchos de sus profesores ya lo han hecho, pero a nosotros nos encanta volver a mostrar. Espérame un segundito. Un segundito, niños, estoy buscando aquí un archivo, ¿sí? Dale, profe. Es eso, muchachos, ya lo ven ahí.
es el uso de los beneficios de bienestar estudiantil. Seguramente algunos otros tutores ya les han comentado, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. En la página, perdón, en Google, perdón, en Moodle, en el curso nuestro, aquí queda, ¿sí? Para que por favor, si alguien lo quiere utilizar, pues esto tiene algunos, a nosotros nos mandaron un correo, creo que a ustedes también se lo mandaron, que tiene temas como atención psicológica virtual, arte y cultura, deporte y recreación, desarrollo humano, promoción y prevención y emprendimiento. Entonces, la idea es que ustedes utilicen, entren, por lo menos verifiquen allí información que haya pertinente, que pueden utilizar y les vamos a otorgar un punto en el 30% a las personas que hagan uso de esta herramienta. ¿Les parece, muchachos? Si le sube al punto a 2 siquiera. ¿Quién me está diciendo eso? No seas careconchis. Mentiras, profe, está bien, listo. Aquí queda para el tema como tal. Bueno, listo, muchachos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Para hoy vamos a realizar un taller de cálculo de indicadores como lo hicimos ahora 8 días. La pregunta es, yo les dejé a ustedes un archivo allí y estaba pues la tutoría para que pronto la pudieran revisar. Obviamente la temática está en el módulo. Lo que debemos hacer hoy entonces es resolver un taller de indicadores. Entonces la pregunta es, ¿quieren que repasemos sobre el tema o abrimos de una vez el espacio para hacer el taller? Yo lo subo a la plataforma y lo arrancamos. No, profe, repasa. Entonces, Repaso. bueno, entonces, en el repaso, ¿qué quieren que hagamos? ¿Quieren que miremos otra vez la teoría o simplemente miramos el ejercicio que trabajamos ahora 8 días como para que miremos la manera en Excel cómo vamos a calcular esos indicadores? Sí, profe, pues el ejercicio. Sí, profe, la manera en Excel. Listo, muchachos, lo que ustedes digan. Pues vamos a retomar ese tema el tallercito que hemos tenido ahora 8 días. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que lo miremos y luego, después de esto, yo les entrego les monto el taller, estoy aquí pendiente y tal, y con eso nos queda evaluado el tema de hoy y el de ahora 8 días. O sea, no nos quedaría tarea durante la semana, solo nos quedaría la lectura y nos queda entonces evaluadito el tema. ¿Vale, muchachos? Listo, profe. Sí, señor. Bueno, entonces les voy a compartir de nuevo la pantalla para mirar ese ejercicio. De todas maneras, voy a abrir el módulo por si necesitamos alguna teoría de allí, ¿sí? Vale. Bueno, entonces estamos hablando de los indicadores financieros. Estos son los básicos primero, que vamos a hablar de actividad, de endeudamiento y de leverage, de apalancamiento. Entonces, bueno, vamos a mirar primero, ahí me cuentan cuando lo vean. Sí, acá. Listo, lo vemos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a calcular unos indicadores básicos para empezar como a mirar lo que nos dicen las cifras de esta empresa como tal. El primero, entonces, como ya habíamos hablado, se llama la razón corriente. Tiene que ver entonces con la liquidez. La razón corriente sale de dividir
el activo corriente sobre el pasivo corriente y me indica cuántas veces, es un número, ¿cierto? Me indica cuántas veces con el activo corriente yo soy capaz de pagar el pasivo corriente, que es el que tengo que pagar en el corto plazo. Entonces sale de la siguiente fórmula. Dice la teoría que es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Estamos mirando el último año. Entonces vamos a tomar aquí el dato de los activos corrientes. Y esto lo vamos a dividir sobre el dato de los pasivos corrientes. Listo. Así de sencillo vamos a calcular la prueba ácida. ¿Qué me dice la prueba ácida? Perdón, la razón corriente. ¿Qué me dice la razón corriente? Me dice, vuelvo y repito, ¿cuántas veces con esos recursos que yo tengo en el corto plazo, como los bancos, los deudores, o sea, la cartera, los inventarios, las cuentas por cobrar, cuántas veces con esos valores, con ese valor yo puedo pagar los pasivos corrientes, que son los de corto plazo también? Aquí están préstamos a corto plazo, los proveedores, los impuestos, la nómina, los servicios públicos, todo eso que es de corto plazo. Entonces, este indicador me dice cuántas veces. La idea es que sea superior a 1, claro, lógico, sí, para que tenga por lo menos, si yo debo 100 pesos en el corto plazo, pues que por lo menos tenga 100 para pagar, y eso me diría 100 sobre 100, pues sería 1, y ese sería el ítem como de referencia inicial. Sin embargo, consideramos que debe ser un poquito mayor a 1, pues para dejar como un colchoncito. Eso lo vamos a ver más adelante en el tema de manejo de capital de trabajo, pero desde ahora anticipamos que, digamos, es como tener el 1.3, es decir, como lo que necesitamos. Si tenemos una deuda de 100 pesos en el corto plazo, pues manejar un activo corriente como de 130 pesos, que la razón corriente me dé el 1.3. ¿Qué quiere decir? Que tengo para pagar, pero no tengo de sobra, es decir, no tengo recursos ociosos. ¿Es claro eso hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Bueno, el segundo que calculamos se llama la prueba ácida, y la prueba ácida es la misma razón corriente, simplemente que en la prueba ácida yo no tengo en cuenta los inventarios, es decir, a esos activos corrientes le resto los inventarios y vuelvo y calculo esa razón corriente, digámoslo así. ¿Por qué le resta los inventarios? Pues porque los inventarios son una partida que está en el activo corriente, pero son menos convertibles en efectivo. Lo más convertible en efectivo, pues son las inversiones de corto plazo o la cartera, ¿sí? Porque la cartera pues se va venciendo, ahí me van pagando las facturas y yo voy recaudando el dinero. En los inventarios no, porque el inventario puede ser insumos o bienes intermedios que participan dentro de la producción, y entonces pues se van a demorar más en regresar convertidos en efectivo a la caja. Entonces, para hacer un poquito más dura la prueba, entonces yo le resto los inventarios a los activos corrientes. Entonces voy a tomar lo siguiente, voy a decir que... Profe, una pregunta. En una empresa de servicios, la razón corriente y la prueba ácida sería la misma. Sí, casi que la misma, porque digamos que yo diría que una empresa de servicios no debería tener inventario, ¿cierto? Si no produce o si no compra mercancía para vender, tal vez el inventario de una empresa de servicios estaría dado como por unos insumos muy pequeñitos que de pronto tenga ahí para la operación, pero se calcula que para una empresa de servicios la razón corriente y la prueba ácida valgan exactamente lo mismo. Correcto, Victoria. Bueno, entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el activo corriente, aquí está, ¿cierto? Y le voy a restar los inventarios. Y eso lo voy a dividir sobre el pasivo corriente. Entonces, ya quitándole los inventarios al activo corriente, esa prueba ácida me da 1.2. Hablábamos entonces de la teoría que vimos hace 8 días, que una prueba ácida puede ser aceptada por debajo de 1, ¿cierto que sí lo hablábamos? ¿Recuerdan? ¿Cuándo qué? Cuando la empresa es muy intensiva en inventarios, porque sea una empresa comercializadora, por ejemplo, entonces yo podría aceptar que esa prueba ácida estuviera entre el 0.5 y el 0.7, ¿cierto? Y también si fuera productora podría aceptar que esté entre el 0.7 y el 1.
Es decir, no voy a descabezar una empresa, no voy a decir que es mala porque tengo una prueba ácida de menos de 1. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras los inventarios son un activo importante. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ahorita eso nos habla, digamos, de la liquidez, es decir, de la cantidad de dinero que tenemos para atender esas obligaciones de corto plazo, la liquidez, el corto plazo. Los indicadores, repito, los de impacto local, los que me dicen cómo se maneja la operación diaria de la empresa como tal, que es diferente de cómo se maneja la rentabilidad en largo plazo. Son totalmente diferentes. Una cosa es la liquidez y otra cosa es la rentabilidad. Hay empresas, repito, siempre, que pueden ser muy líquidas sin ser rentables. Y hay empresas que pueden ser muy rentables sin ser líquidas. Y eso, una cosa, digamos, no rompe con la otra, no riñe, digamos, con la otra. Bueno, ahora vamos a ver la rotación de la cartera. Entonces, la rotación de la cartera me dice que son las ventas a crédito sobre la cartera promedio, la cartera, el promedio de los 2 últimos años, ¿sí? Entonces voy a ir a calcularla. Entonces digo que, como no tengo dato de las ventas a crédito, tomo el dato de las ventas simplemente. Este dato, ¿cierto? Y lo divido sobre el promedio de la cartera, que se llama, en este caso, deudores clientes. Entonces, el promedio entre este más este, dividido 2. ¿Sí la vieron ahí? Sí. Tomé... Profe, ¿la puedo hacer otra vez, por favor? Claro, con mucho gusto. Perdóneme, ¿cómo? ¿La puede repetir, por favor? Gracias. Claro, con mucho gusto. Mire, la fórmula nos dice que, miremosla acá en la temática, la fórmula de la rotación de cartera nos dice que son las ventas a crédito en el periodo sobre las cuentas por cobrar promedio. Como no sabemos cuánto van las ventas a crédito, entonces simplemente vamos a tomar el total de las ventas y lo vamos a dividir sobre las cuentas por cobrar promedio. Pero recordemos que nos pusimos de acuerdo desde la primera tutoría, que cuando hablamos de cuentas por cobrar estamos hablando de cartera, o sea, de la cuenta PUC 1305. Y cuando hablamos de cuentas por pagar estamos hablando de proveedores, o sea, la cuenta PUC 2205. Entonces aquí, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a tomar la cartera, para calcular esta rotación, voy a tomar las ventas. Entonces tomo las ventas, total. Y esto lo voy a dividir entre el promedio de la cartera. O sea, el promedio entre estos dos valores, del año 1 y del año 2. ¿Cómo saco el promedio? Tomo el primer año, le sumo el segundo año y lo divido entre 2. ¿Listo? ¿Cómo lo vieron ahí? Bueno, entonces esto me da 5.2. Esa es la rotación. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio en el año 5.2 veces esa cartera regresa convertida en efectivo. Ahora la tengo que convertir a días, porque para establecer el ciclo de caja necesito el valor en días, ¿sí? Entonces, en días, ¿qué hago? Tomo los 360 días del año y lo divido entre esa rotación. Y eso me da 69 días. Entonces me dice que la cartera, esto lo que me dice es que en promedio cada 69 días la empresa recupera la cartera, es decir, esa cartera regresa convertida en efectivo. Listo, muchachos. Muy lenta. ¿Cómo? Profe, que muy lenta esa rotación de cartera. No, mira que no se considera ni lenta ni rápida, depende del negocio. Hay negocios que venden de contado y no tienen rotación de cartera. Por ejemplo, una ferretería todo lo vende de contado. O sea, rara vez por ahí tiene un cliente muy bueno, muy grande y le da 8 días, bueno, no sé. Pero de resto no. Pero, por ejemplo, hay negocios como la ropa.
Por ejemplo, cuando estas empresas grandes textileras le venden a un almacén, por lo general le dan 60 días, 90 días. ¿Por qué? Pues porque la rotación de la mercancía es más lenta. Entonces depende como el Profe, tipo de negocio. Sí, me hace un favor. Me claro. vuelve y me muestra de dónde está ese 69, porfa. Ah, listo, mira, yo ya tengo aquí la rotación, es decir, las veces, porque eso es un número, las veces que en promedio se recupera la cartera en el año, las veces que regresa convertida en efectivo. Para convertirla en días, entonces tomo el año, que es de 360 días, y lo divido sobre esa rotación. Y eso me da los días. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, bueno. ¿Alguna otra pregunta, niños? Profe, ¿por qué 360 no 365? 365. Comercialmente se trabajan meses de 30 días. O sea, eso es como una convención comercial. Por eso no se trabajan los 365. Pero si lo quieren hacer por 365, tranquilos, no hay problema. Aquí es a gusto del consumidor, muchachos. Esto es una convención, pero no es una ley. Generalmente se trabajan meses de 30 días para temas comerciales. También, por ejemplo, se maneja en el argot comercial que 30 días es contado, ¿cierto? Entonces uno entrega una mercancía y el cliente le dice, pues cuando son clientes conocidos y ya tienen negociaciones, digamos, históricas y tal, uno dice, 30 días es contado, entonces me pagan 30 días y se supone que me está pagando de contado. Eso no es verdad, de contado no trabaja, de contado trabaja muy poquita gente. ¿Quién trabaja de contado, por ejemplo? De contado trabajan las ensambladoras de motos. Perdón, los productores de las partes para las ensambladoras, los coreanos. Esa gente sí trabaja de contado. ¿Por qué? Porque miren, muchachos, cuando yo tengo una empresa, yo fabrico zapatos, otra vez. A mí me gustan mucho las fábricas de zapatos. Entonces, cuando mi cliente me llama o mi cliente me hace un pedido de 1000 pares de zapatos, yo ¿qué hago en ese momento? Yo llamo a mi proveedor y digo, bueno, mándeme el cuero, mándeme todo, el ejercicio que hacíamos hace 8 días. Y yo comienzo a trabajar, la nómina, pongo gente a trabajar y tal. O sea, yo ya estoy incurriendo en costos, en gastos. Y cuando mi cliente me paga, así me pague de contado, yo ya he atendido esas erogaciones hace más de un mes. Entonces no es de contado. ¿Sí me hago entender? De contado trabaja esa fábrica coreana que llega el ensamblador colombiano y lo llama y le dice, mire, necesito que me mande tantas piezas. Y ¿sabe qué le dice ese coreano? Le dice, ah, sí, consígneme. Y cuando usted le consigne, él empieza a trabajar. Ese sí trabaja de contado. Entonces, ¿sí es claro eso, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, esa rotación de cartera, vuelvo y te digo, o sea, puede que 69 días sea así. Por ejemplo, para una ferretería debe ser perversa, ¿cierto? Pero para una fábrica de blue jeans puede ser normal, porque esos clientes se demoran un poquito más para pagar. Bueno, ahora vamos a la rotación de inventarios. La rotación de inventarios nos dice la teoría que es el costo de la mercancía vendida en el periodo sobre el inventario promedio. Aquí en el caso no tenemos el dato del costo total, pero tenemos el costo de capital. Entonces tenemos el costo de venta, ¿cierto? Entonces vamos a tomar eso como referencia. Entonces vamos a decir que esta rotación de inventario es igual al costo de la mercancía, al costo de ventas, dividido el promedio de los inventarios, o sea, el promedio de esta cuenta, entre este año y este año. Entonces, este más este, dividido 2. Listo. O sea, hice lo mismo que hice con lo de la cartera. Vale. Profe, normalmente se hace con los últimos 2 años, o si nos presentan más años, se hace con los que siempre se hace con el último año. Cuando nos hablan de promedio, siempre utilizamos como referencia el año anterior. Por eso los ejercicios traen, o sea, el ejercicio trae este año base, este año anterior, simplemente para mirar esos dos datos, no más. No lo trae para nada. Bueno, señor.
Bueno, entonces es el 1.95. Aquí entonces hago lo mismo, más 360 dividido. Listo, y esa sería la rotación de los inventarios. Es decir, que la rotación de los inventarios es supremamente lenta, ¿sí? Eso es un ejercicio inventado, digamos, eso no tiene nada que ver con la realidad. Es casi de la mitad del año, o sea que en el año rota 2 veces, rota muy poquito. Frente a una rotación del 5.2 de la cartera, es una rotación de inventario muy lenta, o sea que tendría ciclos de producción muy largos, muy grandes. Podría ser, ¿cierto? Bueno, y por último, la rotación de las cuentas por pagar. Y nos dice que la rotación de las cuentas por pagar está dada por las compras a crédito sobre las cuentas por pagar promedio, pero hablamos de que las cuentas por pagar son los mismos proveedores, ¿sí? Entonces vamos a calcularlo. Las compras a crédito, pero como no tenemos cuánto fueron las compras a crédito, vamos a utilizar las compras simplemente. Listo. Y lo vamos a dividir entre el promedio de los proveedores. Este más este dividido 2. Esto me da una rotación de 7, es decir, que 7 veces al año esas cuentas por pagar yo las tengo que cubrir. Pago 7 veces al año. Para calcular los días, entonces tomo los 360 y los divido sobre la rotación. Listo, muchachos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bueno, ahora vamos a calcular ese ciclo de caja, ¿cierto? Entonces ese ciclo de caja está dado por los días de cartera más los días de inventario menos los días de los proveedores. Listo. ¿Y qué quiere decir ese número? Es decir, vamos a leerlo de nuevo. Quiere decir que yo me demoré para recoger la cartera 69 días. Es decir, ese cliente en promedio se demoró 69 días para pagarme. Este 185 quiere decir que yo me demoré 185 días produciendo. Los ciclos de producción son muy largos. Y resulta que mi proveedor solamente me dio 51 días. Entonces, cuando llegó mi proveedor a cobrar la factura, yo todavía estaba lejos de recoger la plata, porque mi ciclo está muy desfasado. Tendré que tener, en este caso, una fuente de financiación alterna para poder pagar proveedores, pagar nómina, pagar costos, pagar gastos. ¿Por qué? Porque mi cliente todavía se demora mucho para pagarme y mi ciclo de producción es muy largo. Entonces, habíamos dicho que este ciclo de caja es ideal cuando es 0 o cuando es, ¿qué dijimos? Cuando es negativo, muchachos, recordemos. Si es negativo, ¿qué quiere decir? Pongamos aquí el ejemplo. Resulta que la rotación de la cartera son 60 días, de los inventarios son 30, y el de los cuentas por pagar son 90. Es decir, mi cliente se demora 60 días, es decir, yo hago la producción en 30 días, le entrego a mi cliente me paga en 60 días, y mi proveedor me da 90 días. Entonces, esta relación sería igual a 0, ¿sí? Entonces, ese sería el mundo ideal. Que hoy llegue mi cliente, perdón, hoy llegue mi proveedor mi cliente a pagarme por la mañana y por la tarde, después de mediodía, llegue mi proveedor. Yo le pago su factura y me queda la utilidad. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Muy claro. Listo. Y lo otro es lo contrario, es decir, si este ciclo, en la medida en que este ciclo de proveedores, esa rotación de proveedores esos días sea mayor que el ciclo operativo, que es el ciclo de la producción y la cartera, pues en la medida en que sea negativo, pues mi mundo va a ser más ideal todavía. ¿Por qué? Porque mi cliente me va a pagar hoy y mi proveedor va a venir dentro de 30 días a cobrarme la factura, ¿cierto que sí? O sea que voy a poder trabajar con esa plata 30 días. Pero al contrario, si mi proveedor solo me da 60 días, ¿qué quiere decir? Que mi proveedor llegó hoy por la factura y me toca conseguir la plata porque mi cliente apenas me viene a pagar en 30 días.
Listo, muchachos. Sí, profe. Entonces, el ciclo de caja Profe, es ideal. profe, espéreme, entonces el ciclo de caja lo ideal es que sea por debajo de cero o cero. Pero que sea cero o sea negativo. Siempre que sea cero o sea negativo es el mundo ideal. Obviamente esto en la vida real es muy difícil de conseguir, ¿cierto? Que mi cliente, mi proveedor me dé más tiempo de lo que se demora mi cliente en pagarme. Pues eso sería ideal, claro. Sería estupendo porque pues, yo no tendría nunca problemas de liquidez. Si mi rentabilidad está bien calculada, mi cliente viene y me paga hoy y mi proveedor viene mañana a cobrarme la factura, listo, yo con esa plata le pago y me queda la utilidad y todo el mundo feliz. Sí, pero pues obviamente eso en la vida real, eso es difícil de conseguir, no es fácil. Profe, y más en ese ejemplo de 202 días, más de 6 meses. Entonces, Sí, digamos que esto es un ejemplo, digamos, hipotético. Son cifras sin calcular, pues, para el ejercicio como tal. Es simplemente para entender la dinámica. Pero claro, pues un ciclo de caja de 202 es perverso. O sea, yo tengo que tener plata en el banco, la que tú quieras, para poder sostener la operación mientras que ese cliente me paga. ok. Gracias. Bueno, listo. Vamos a seguir entonces con la rotación de los activos. Hasta aquí entonces, esos son indicadores de actividad. O sea, estos son de liquidez, estos son de actividad como tal, o sea, de rotaciones. Ahorita vamos a ver unos indicadores que son de eficiencia, es decir, de cómo manejo yo los recursos para generar la producción, para generar la utilidad como tal. Y el primero es la rotación de los activos fijos. Esa rotación de los activos fijos está dada por las ventas sobre el activo fijo bruto. Y ojo con lo que vamos a hacer aquí. Cuando yo escucho el concepto de activo fijo bruto, quiere decir el que no ha sido afectado por la depreciación. Recordemos que todos los activos fijos tienen una afectación por depreciación que se hace en línea directa o por alguna metodología, se va afectando en cada periodo. Para el cálculo de la rentabilidad, de la rotación de activos, a mí me interesa conocer el valor bruto de los activos, es decir, el valor que costaron hace tiempo, hace 2 años, ¿cuánto costó ese carro? Costó 50 millones. Hoy en día, por efecto de la depreciación, en libros ya solo vale 20. Pero para efecto de la eficiencia, pues yo tengo que tener en cuenta los 50 porque eso fue lo que yo pagué por él. ¿Sí? Yo no puedo tener en cuenta los 20 ya con una depreciación. Sí es claro eso, muchachos. Entonces, cuando yo hablo de los activos fijos, de la rotación de activos fijos, me dice que son las ventas sobre los activos fijos brutos. Y para calcular los activos fijos brutos, yo tengo que tomar los activos fijos netos y sumarles la depreciación. Muchachos, ¿eso es claro? ¿Es entendible? No. Bueno, entonces yo aquí tengo, miren, yo aquí tengo, en este caso va a ser muy sencillo porque yo tengo aquí los activos fijos netos ya calculados, ¿sí? Pero si yo quisiera calcular los activos fijos netos sería tomar los activos fijos y sumarle los activos fijos netos y sumarle la depreciación. Y tendría aquí este valor que es el valor bruto de los activos. O sea, esto fue lo que costaron esos activos, la propiedad, planta y equipo. 1.745 millones, pero resulta que ya tiene una depreciación acumulada de 936, o sea que hoy esos activos fijos netos valen 808. Entonces, para la fórmula yo tengo que tomar este valor, el de 1.745. Por lo general eso no está discriminado así, sino que yo tengo que tomar los activos fijos netos y sumarle la depreciación y eso me da los 1.745. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, yo voy a tomar para esta formulita. Yo digo que la rotación de los activos fijos está dada por las ventas, que las tengo aquí en el estado de resultados, dividido. Voy a hacer como lo tenemos que hacer casi en todo balance, no en Excel. Los activos fijos netos más la depreciación. Y eso me daría el valor de los activos fijos brutos.
Y eso me da eso me da 2.4. Eso no es un porcentaje, es un número. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se lee eso? Quiere decir que por cada peso que yo tengo invertido en activos fijos, soy capaz de generar 2.4 pesos en ventas. Y es un indicador de eficiencia. Entre más alto sea este indicador, más eficiente soy. Es decir, si con menos activos fijos yo puedo generar mayor volumen de ventas, estoy siendo mucho más eficiente en la operación. Ahora, también vamos a calcular la rotación de activo total. Profe, perdón, ¿Sí? ¿me repite cómo se interpreta ese 2.4? Listo, esos 2.4 son las veces. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que por cada peso que yo tengo invertido en activos fijos, con ese peso que tengo invertido en activos fijos, soy capaz de generar 2.4 pesos en ventas. Y es un indicador, vuelvo a repetir, de eficiencia, de manejo de los recursos. Los activos fijos son recursos que yo tengo allí en la estructura operativa y los tengo que colocar a trabajar para generar utilidad. Entonces, en este caso, se lee de esa manera. Por cada peso que tengo invertido o atado en activos fijos, soy capaz de generar 2.4 pesos en ventas. Ahora voy a calcular la rotación de activo total. Y la rotación de activo total. ¿Cómo? Profe, una pregunta. Sí. Es que usted en la plataforma subió este taller, está ahí explicando, ¿cierto? Sí. Y nos había dicho que fuéramos pues haciendo otro que usted tenía ahí. Pero hay uno que dice activos fijos operacionales. Ahí como sí, pero no, los operacionales, digamos que no son muy, yo no los calculo porque no son muy relevantes. Entonces yo solo calculo los activos fijos netos, la rotación de activos fijos y la rotación de activo total. Los operacionales no, porque son como los del activo corriente y no nos muestran, digamos, un dato muy representativo. Bueno, profe, gracias. Entonces, lo vamos a hacer así en este orden, con estos indicadores. La rotación de activos fijos y luego la rotación de activo total. Entonces, esa rotación de activo total, igual que la otra, me dice que es las ventas sobre el activo total, pero el activo total bruto. Entonces, tengo que hacer exactamente lo mismo. Tomar, aquí voy a calcular. Entonces, digo que son las ventas dividido sobre el activo total bruto. Entonces, para calcular el activo total bruto, tengo que tomar el activo total y sumarle la depreciación. Listo. Y ahí el indicador cambia a 0.94. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada peso que yo tengo invertido en activo total, o sea, cada peso que tengo invertido en el activo, en el total del activo, solamente soy capaz de generar 94 centavos de venta. Eso, digamos, yo no podría decir en este caso que es bueno, es regular o es malo. Yo tendría que tener un ítem de comparación, es decir, yo tendría que conocer algo del mercado para algunas cifras del mercado para poder establecer si esto es regular o es malo o es, bueno, es perverso y tal, no sé todavía. Digamos grosso modo, yo diría que no es eficiente. O sea, yo como invertir 1 millón de pesos para vender 994.000 pesos, pues no sé, no creo que sea muy eficiente. Yo tengo que generar más, entre más ventas genere, soy más eficiente. O sea, tengo que generar un valor muy superior. Listo, muchachos. Entonces, esas son las rotaciones como tal. Ahora vamos a calcular el nivel de endeudamiento. Y el nivel de endeudamiento está dado por la división entre el pasivo, y recuerden que yo les comenté que esto a ustedes hacen de cuenta que esto no existe, porque es redundar, porque el pasivo es con terceros. No hay necesidad de decir que es con terceros, el pasivo es con terceros. Yo no me puedo deber plata yo mismo, sino le puedo deber a otra persona. Entonces, el total pasivo sobre el total activo, así de sencillo. Entonces, tomo para el nivel de endeudamiento el total del pasivo y lo divido
sobre el total del activo. Listo. Y este sí es un porcentaje. Recuerden que yo les comenté, aquí en los talleres les va a aparecer si es un número o si es un porcentaje. Este es un porcentaje. Entonces, el nivel de endeudamiento de esta empresa está en el 45%. ¿Qué quiere decir? Que de esa estructura operativa, el 45% se le debe a terceros y por ende el 55% es propiedad de los socios, o sea, es patrimonio. ¿Es claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Señor, muy claro. Vamos a calcular el endeudamiento financiero, es decir, vamos a calcular las deudas financieras frente a las ventas. Entonces vamos a calcular las obligaciones financieras de corto y de largo plazo y las vamos a dividir sobre las ventas. O sea, vamos a establecer qué proporción de las ventas representa el endeudamiento financiero. Entonces, vamos a decir que tenemos dos endeudamientos, uno de corto plazo y uno de largo plazo. Entonces, aquí en el pasivo corriente hay unas deudas, préstamos bancarios y pagarés que son de corto plazo, pero en el pasivo no corriente hay otra que es de largo plazo, deuda de largo plazo. Entonces, tomo esos dos valores y los divido sobre las ventas. Y ese también es un porcentaje. Entonces, me dice que las deudas que tiene la empresa representan el 26% de las ventas. Eso me dice. Y ahorita lo vamos a calcular o vamos a establecer las tres reglas que yo les comenté de Héctor Ortiz Anaya sobre análisis financiero, sobre el endeudamiento financiero, la cobertura de intereses y el impacto de la carga financiera. Entonces, este representa ese porcentaje, es decir, ¿qué proporción de las ventas representa el endeudamiento financiero? El impacto de la carga financiera nos habla de los gastos financieros, o sea, lo que estamos pagando por intereses, dividido las ventas. Este es muy sencillo. Simplemente entonces tomamos el pago por los intereses, que aquí están intereses pagados, están en el estado de resultados, dividido las ventas. Y nos da el 1.9%, es un valor muy pequeño. O sea, dice que los intereses que estamos pagando representan el 1.9% de las ventas. Ahora vamos a calcular la cobertura de intereses y con este vamos a establecer cuántas veces con la utilidad operacional o con la utilidad operativa somos capaces de pagar el costo financiero, es decir, los intereses de los créditos. Entonces, aquí está también en la teoría, nos dice que la cobertura de intereses es igual a la utilidad operacional sobre los intereses pagados. Entonces, simplemente decimos que es la utilidad operacional, aquí está, dividido los intereses pagados. Y eso nos dice que es una cobertura de 5.5, eso también es un número, eso no es porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Que con la utilidad operacional podemos pagar 5.5 veces el costo financiero, o sea, los intereses. Y les decía que en la tutoría pasada que esto es considerado casi como la capacidad de pago de una empresa. Cuando la cobertura de los intereses llega a 1, ¿qué quiere decir? Que con la utilidad operativa solamente podría pagar una vez los intereses. Y si eso llega a bajar de 1, ¿qué quiere decir? Que no tengo para pagar los intereses, ni siquiera con la utilidad operacional cubriría el costo de los intereses. Entonces, siempre que la cobertura de los intereses esté por encima de 1, quiere decir que tengo más de una vez con qué pagar los intereses y me queda capacidad de pago. Si estoy en 1, estoy a ras. Si estoy en menos de 1, estoy en la inmunda. No tendría con qué pagar los intereses. Eso es claro, muchachos. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a mirar la concentración. Profe, perdóneme. Sí, dime. Tengo una inquietud. Espere, que es que está pasando el señor del queso. El señor de la Profe, el señor del queso hasta ahora. Profe, es que sobre ese indicador, ese número de la cobertura de intereses,
ese con qué fin se saca, porque hay empresas pues que no pagan muchos intereses, que no viven a crédito, pues no entiendo como la finalidad de ese número, ¿para qué lo sacaría una empresa? ¿Con qué fin o Si qué lo quiero miran analizar? en análisis financiero, cuando un banco le analiza una operación empresarial a una compañía como tal, le mide la cobertura de intereses. ¿Por qué? Porque le interesa saber qué capacidad tiene con la utilidad operativa de cubrir el gasto financiero. Obviamente, claro, tu punto va a que una empresa que no tenga endeudamiento, pues, ¿para qué quiere saber la cobertura de interés? Es más, no le aplica porque sería un valor dividido sobre cero, ¿sí? Sobre un pago de intereses cero. No lo cubre, no le aplica. Pero en análisis financiero es importante saber cómo soy capaz, cuántas veces soy capaz de pagar el interés con la utilidad operativa. Se supone que la utilidad operativa es cash, es efectivo, ¿sí? Entonces, para una entidad financiera es importante conocer este número. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, ahora vamos a calcular la concentración del endeudamiento en el corto plazo. Y esta tiene que ver entonces con la deuda del pasivo corriente. Entonces, me interesa saber qué parte del pasivo está en el corto plazo para saber qué tantos riesgos de iliquidez yo podría tener. Entonces, tomo el pasivo corriente y lo divido sobre el pasivo total. Aquí. Les digo, aquí está el pasivo corriente y lo divido frente al pasivo total. Y eso me da el 56%. ¿Qué quiere decir eso? Que de todo el pasivo que tiene la empresa, el 56% está a corto plazo. ¿Cómo lo podría yo calcular? Así como miramos ahorita la prueba, la razón corriente, ¿cuánto representaría el activo corriente frente a ese pasivo? ¿Sí? Y con eso yo sabría cómo estoy para pagar, cómo estoy de líquido, digamos, para pagar esa deuda. Entonces me interesa saber de esa deuda que yo tengo, qué porcentaje está en el corto plazo como tal. Y estos últimos son de apalancamiento. Y el apalancamiento, también llamado el leverage, me habla sobre qué representan unos valores frente al patrimonio. O sea, qué tan apalancado, qué tan apoyado estoy yo en terceros. Entonces, el apalancamiento total se calcula de la siguiente manera, me dice aquí. Bueno, vamos a mirar los parámetros de los que hablaba Héctor Ortiz Anaya en su libro de análisis financiero aplicado. Que, digamos que unos buenos parámetros para estimar, digamos, las finanzas de una empresa sería que su endeudamiento financiero no supere el 30%. Vamos a mirar. El endeudamiento financiero está en el 26%, está por debajo del 30%, o sea que estaría bien, ¿cierto? También dice que el impacto de la carga financiera no supere el 10%. El impacto de la carga financiera aquí llega al 1.9, es muy pequeño. Y también dice que la cobertura de intereses esté por encima de 1. Y la cobertura de interés de nosotros está por el 5.5, está muy por encima de 1. Esos son unos parámetros generales de los que nos habla este señor Héctor Ortiz Anaya en su libro de análisis financiero, que nos sirven como, digamos, como unos referentes para mirar la sanidad de las finanzas de una empresa. Si yo viera una empresa que tuviera un endeudamiento financiero de más del 30%, 40, 50, 60, hombre, es una señal de alerta. Que tenga un impacto en la carga financiera del 12%, del 15%, del 20%, también es una señal de alerta. Y que tenga una cobertura de intereses menor a 1, mayor señal de alerta, porque quiere decir que no tiene con qué pagarme los intereses. Entonces, sobre el apalancamiento o los indicadores leverage, está el primero, que es el apalancamiento total, y es el pasivo frente al patrimonio. ¿Qué representa el pasivo frente al patrimonio? ¿Qué tan apalancado estoy? En terceros. Entonces, es el total pasivo sobre el total del patrimonio. Entonces me dice que estoy apalancado en terceros en un 81%. Es un apalancamiento realmente alto, lo que representa este pasivo frente a este patrimonio. Representa el 81%.
Es decir, es un apalancamiento alto. Estoy bien apalancado en bancos, en proveedores, en terceros. El apalancamiento a corto plazo me dice que es la deuda de corto plazo, o sea, el pasivo corriente frente al patrimonio. Entonces ese lo calculo muy fácil. Digo aquí el pasivo corriente, que está por aquí, este es el pasivo corriente, frente al patrimonio. Y ese me da el 45%, o sea que me dice que las deudas de corto plazo representan, o el pasivo corriente representa el 45% del patrimonio como tal. Y el apalancamiento financiero está dado por la deuda financiera sobre el patrimonio. ¿Qué tan apalancado estoy solamente en entidades financieras? Entonces voy a tomar el total de las entidades financieras, que son dos. Recordemos que siempre vamos a hablar de corto plazo y largo plazo. Entonces aquí tenemos en el pasivo corriente uno que es de corto plazo y en el pasivo de largo plazo una que es de largo plazo. Y lo voy a dividir sobre el patrimonio. Entonces el apalancamiento financiero está en el 57%. ¿Qué quiere decir? Que las deudas que tengo con bancos representan el 57% del patrimonio como tal. Muchachos, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, listo. Entonces, si les parece, abrimos el espacio entonces para el taller. Profe, ¿me repites el último, por favor? ¿Cómo? ¿Me repites el último? Bueno, este es el apalancamiento financiero, es decir, me dice la fórmula que es la deuda con los bancos, o sea, el pasivo con entidades financieras frente al patrimonio, y me indica, digamos, qué representa esa deuda financiera frente al patrimonio. Entonces lo calculo de la siguiente manera. Digo que, como tengo dos deudas financieras, una de corto plazo y una de largo plazo, las debo sumar. Entonces digo aquí en el pasivo de corto plazo hay unos préstamos, en el pasivo de largo plazo hay otros, y eso lo voy a dividir sobre el patrimonio, o lo voy a comparar frente al patrimonio, y me da el 57%. ¿Qué quiere decir entonces? Que la deuda con bancos, o sea, la deuda financiera representa el 57% del patrimonio. Se llaman indicadores de apalancamiento, es decir, qué parte de la financiación que yo tengo, de la deuda, de la inversión que yo tengo, de los aportes que yo tengo, representa la deuda financiera, la deuda total o la deuda de corto plazo. Así se calculan los indicadores de leverage. Bueno, preguntas. Bueno, entonces, si les parece, yo abro el espacio ya para el taller y lo resolvemos, no sé si alcanzan hasta las 8:30, sí, eso es fácil, ¿cierto? Fácil para el que sabe. No, pero mire que aquí no hay temas complicados, ni fórmulas financieras, ni nada. Simplemente son fórmulas muy sencillas. Lo que pasa es que, lo decía ahorita en el otro curso, lo que pasa es que no son temas difíciles, sino que como son temas que uno no trabaja todos los días, pues le generan un poquito de estrés, pero realmente no hay nada. Aquí no hay nada complejo, no hay nada que no podamos manejar con los conocimientos que tenemos. Entonces, o les amplío más plazo, no sé, ustedes dirán lo que ustedes quieran, ustedes... Sí, profe, yo creo que hasta las 8:30 es como muy poquito, no sé. Listo, entonces recibo propuestas. O sea, profe, que es iniciar el taller y es entregarlo ahora, ¿a eso se refiere? Sí, claro, sí, es subirlo para que nos quede el tema evaluado de una vez. Digamos que cuando las clases son presenciales, no todo este taller lo hacemos en papel, allá y tal, y me lo entregan y yo me lo llevo de una vez y queda evaluado el tema. Pues ahorita de manera, por ayuda de TICS, pues es un poquito diferente. Sí, profe, de una vez. ¿Y qué tanto plazo nos podría dar? No sé, díganme ustedes, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche.
Pronto para el día de velitas, profe, no, muy lejos, no. Ok. Pues, No, profe, pues las dos dependiendo está de bien, lo pues. que más o menos usted estime se demora. ¿Cómo que el día Por de qué? ¿De ejemplo, si qué? usted cree que en una hora que falta de estudio lo Para el hacemos, 7 y pues el sí. 8 de diciembre, el de Si ve que nos velitas, o no, demoramos pues más, de pues pronto hay para que hasta las revisar. 12, Por lo ok. menos yo tengo que Sí, trabajar a la ¿por hora. qué no lo dejamos? ¿Por qué Entonces, no si lo es muy dejamos para Navidad, hombre? largo, no voy a alcanzar pues a dedicarle tiempo ahora para entregarlo. Hablo por mí, pues. ¿Qué dices, Paola? Profe, que dependiendo el largo que sea el taller, si usted considera que en la hora que falta para terminar la clase lo hacemos, pues entonces empezar. Porque yo, por ejemplo, ahora después de clase yo debo trabajar. Entonces no podría, si es muy largo, ponerme a terminarlo ahora. Pues yo considero que sí, que para un taller tendríamos ahora 10 minutos, yo pienso que es perfecto, ¿sí? Bueno, Igual de todas profe, maneras, entonces de una. también, porque igual terminan a las 8:30, entregan el taller y listo, y ya quedan sin actividad para esta semana. Lo único que tendríamos esta semana sería lectura, y ya, y se salen Listo, de este profe. chicharrón. Sí, y al Listo, igual, pues profe, cualquier entonces de duda, una usted está vez. ahí para Pues ya, preguntarme. Pero, profe, sin mente. Ahora listo, eso de una vez. un segundito. Listo, muchachos, ya quedó montado. Ok, profe, muchas gracias. Yo estoy aquí pendiente, lo que necesiten, dudas, preguntas, cualquier cosa, y pues la idea sería esa, entonces terminarlo y tal, y entregarlo de una vez. Listo, muchachos.
Jóvenes, ¿cómo vamos? Niños, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Solamente una recomendación. Listo. Resulta que este taller tiene unos parámetros, tiene una cosita adicional. Nada del otro mundo. En la hoja VAL tiene unos parámetros que dice ventas a crédito y tiene compras a crédito. ¿Para qué? Para calcular la rotación de cartera y la rotación de inventarios. ¿Sí? Entonces, se calculan las compras a crédito como el 60% del costo de ventas y las ventas a crédito como el 100% de las ventas. Simplemente tener en cuenta esos dos indicadores y ya, listo. Como profe, otra vez. Tiene unos parámetros un poquito diferentes al ejercicio, que dice que las ventas a crédito para calcular la rotación de cartera es el 100% de las ventas, pero las compras a crédito, cuando la fórmula me lo pide, las compras a crédito para la rotación de inventarios es el 60% del costo de ventas, no más, eso. Listo, niños. Sí, profe. Bueno, listo pues, entonces estoy pendiente acá, listo. Listo, profe. Profe, tengo un problema. Profe, Sí, dígame. profe, es que me da que tengo un error y el PC no me deja descargar el archivo, no entiendo por qué. Me saca disque error en activación de productos. Pero Excel sí me Ah, está trabajando normal. le venció la licencia, mano. Pero es que yo abro Excel, profe, y me deja trabajar Excel sin problema. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué quiere que haga?
Compañero. Profe, estoy mirando a ver cómo lo descargo en este momento, a ver, porque pues no me deja. ¿Se lo mando por otro lado o qué? No sé, no. Es que no se me ocurre como que.